Seguimos en el living, es un placer recibir a Marianela Seijas. Ella es docente e investigadora y se mandó un trabajo realmente espectacular sobre la historia del ferrocarril aquí en nuestro país, pero también la historia del ferrocarril, el camino de hierro, la historia del ferrocarril en el Uruguay, que tiene 2 tomos porque es tan impresionante esta investigación que, bueno, tuvo que dividirlo en 2 libros. ¿Cómo andás, Marianela? ¿Cómo Bienvenida y estás? felicitaciones. Bueno, muchas gracias, un placer estar acá. Realmente espectacular, no solamente el contenido de esta investigación, la rigurosidad de la investigación, sino también todo lo que tiene que ver con la presentación, con las imágenes, con la fotografía. Es interactivo, ya vamos a profundizar en eso, Sí, pero primero quería preguntarte por tu vínculo emocional con el ferrocarril, porque así comienza este libro. es cierto. ¿Por qué investigar sobre esto? Bueno, yo soy docente e investigadora de la Universidad de la República. Y he hecho varias investigaciones, pero esta, digamos que me toca más de cerca, porque mi abuelo fue ferroviario, mi abuelo paterno trabajó en la remesa de Peñarol. Y bueno, y siempre me interesó mucho el tema del ferrocarril. Y una vez en pandemia, allá por el 2020, empecé la investigación y, y la encaré, digamos, desde un punto de vista económico-financiero. Yo quería saber cómo le había ido a las empresas del ferrocarril y después tuve la necesidad de contar la historia completa porque para Tenía que entender ver. los números tenía que saber qué había pasado, ¿verdad?, con el ferrocarril en sus más de 155 años ya. Bien, es súper interesante esa mirada económica, porque si hay algo que escuchamos muchos decir, bueno, no, económicamente en Uruguay no rinde, o por algo es que no se elige que sea el medio de transporte principal. ¿Es tan así? ¿Qué encontraste vos? Bueno, evidentemente estos 2 libros de esta obra abarcan 3 siglos, ¿verdad? Porque empezamos en el siglo XIX, terminamos en el siglo XXI. El ferrocarril ha estado activo en estos 3 siglos en Uruguay. Ahora hay un renacimiento, ¿verdad? En este 2024 hay un nuevo ferrocarril, que es justamente la tapa del tomo que tienes tú ahí. Son locomotoras de última generación, que son pioneras en América Latina. Y a su vez ahora el ferrocarril, que sí se especializa en lo que son grandes cargas y grandes distancias, ¿verdad? Ese es el punto fuerte del ferrocarril. Ahora a su vez tenemos un compromiso con la sostenibilidad ambiental, porque digamos, lo que es el transporte en ferrocarril versus el transporte automotor disminuye muchísimo lo que son las emisiones de carbono al medio ambiente, y eso es una política con la que Uruguay está alineado, ¿verdad? O sea que, aparte de todo el símbolo de progreso que fue desde el siglo XIX, cuando recién pudimos contar con el ferrocarril aquí, ahora también le sumamos lo que es, con las nuevas locomotoras, la eficiencia energética y la sostenibilidad Sí. ambiental, que es muy importante. Totalmente. Vos hablabas de 3 siglos. Si tuvieras que definir a cada uno y el vínculo del Uruguay con el ferrocarril en cada siglo, ¿cómo lo definirías? Bueno, nuestro ferrocarril en el siglo XIX, digamos, se dice que empezó en forma tardía, porque ya muchos países de Fuimos la el región. último de América Latina, ¿no? Bueno, en América Central hubo países que lo incorporaron en forma posterior, pero sí alguna década después de nuestros vecinos, Vos ¿no? presentás un mapa bien interesante sobre eso. Sí, justamente está en el primer tomo, Sí. de cuándo fue que empezó el ferrocarril en todos los países, ¿verdad? En todos los países del mundo. Pero bueno, el siglo XIX, digamos, fue una época, además, donde empezó el ferrocarril con capitales nacionales, empresas nacionales. Pero aquí, bueno, no se sabía mucho, ¿no?, cómo gestionar el ferrocarril, entonces había que pedir préstamos para poder terminar de construir las vías, para poder comprar el material rodante. Después de eso hubo 2 momentos en que se duplicaron y hasta triplicaron las vías, que fue sobre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Eso eran épocas de esplendor. Después ya vino la competencia con el automotor, recién empezado el siglo XX, que eso sí, fue una competencia muy dura, donde el ferrocarril sufrió bastante y obviamente que bajó sus ganancias, su rentabilidad respecto a lo que venía haciendo, A lo que ¿no? era. A lo que era. En ese siglo XIX transportaba mercadería, materia prima y también personas. Sí, desde el comienzo transportó personas y cargas. Personas Bien. y cargas, hacienda, digo, ganado también. ¿Y cuánto cambió la vida de los uruguayos?
Bueno, en realidad, yo lo decía, es un símbolo de progreso. Redefinió el país, porque muchos de los poblados que tenemos hoy día, muchas de las ciudades, los municipios, las villas, nacieron porque el ferrocarril comenzó a pasar por allí. Se construyeron por eso. Exacto, entonces hay una identidad ferroviaria muy marcada, ¿verdad? Tiene que ver también, y esto surgió de la investigación, con lo que fue el inicio del turismo en el país. Que, bueno, también en Inglaterra el turismo había tenido un vínculo muy directo con el ferrocarril, pero aquí también, cuando iba a llegar el ferrocarril, y estábamos todavía en el siglo XIX, en 1872, iba a llegar al poblado de Santa Lucía. Santa Lucía en aquel momento era una villa de recreo, donde los montevideanos iban a descansar. Veraneo. Exacto, exacto. El contacto con el río, la naturaleza. Y bueno, y cuando se supo que iba a llegar el ferrocarril, allí se construyó el primer hotel turístico, ¿verdad? Que está documentado en el Ministerio de Turismo. Y bueno, y eso está, digamos, fijado como el inicio oficial del turismo en el país. Esto de viajar por placer, ¿verdad? Y bueno, poder conocer mi propio país. Claro, hay que ver también que eran otras épocas. En realidad, los uruguayos en ese momento todavía no tenían licencia. Claro. La licencia Los derechos, fueron... los derechos laborales vinieron después. O sea, la licencia, por ejemplo, fue mediados de la década del 40 del siglo XX recién. Claro. Entonces la gente el día que descansaba era el domingo. Claro. Entonces ese era el día que por ferrocarril iban a los toros o iban a las carreras de maroñas, por ejemplo, o bueno, después iban a ver también los partidos de fútbol, ¿sí? Y después empezaron también las excursiones, que fue algo que auspició la empresa del Ferrocarril Central en aquel momento, y que bueno, después en realidad se desarrollaron mucho más con las excursiones fonoeléctricas, y así, ahí sí la gente empezó a recorrer el país de la mano del ferrocarril y a descubrir lugares que estaban justamente todavía por descubrirse, porque no había forma claro. de llegar a ellos. El transporte siempre fue un símbolo de estatus, ¿no? Dependiendo hasta el día de hoy de cómo te muevas o por dónde te muevas o en qué te muevas, a qué clase social, si podríamos definirlo así, perteneces. ¿Qué pasaba en esa época? ¿Todos accedían al ferrocarril? ¿Tendió a democratizar la cuestión? Sí, o sea, le dio la oportunidad a muchas personas a que pudieran recorrer, ¿verdad? O sea, porque en aquel momento nuestro país está regado de, o sea, cursos de agua, arroyos, ríos, que no daban paso, por ejemplo, en los meses del invierno. Entonces era muy difícil que tú pudieras ir de un sitio al otro. Entonces habían carretas, caballos, digamos. Bueno, justamente los más pudientes tenían las diligencias, pero cuando te enfrentabas a un río, si el río no daba paso, ahí tenías que esperar y acampar hasta que el río bajara, ¿no? Entonces el ferrocarril fue un gran símbolo de progreso y conectó el país, conectó el sur con el norte, ¿no? El Río Negro era un obstáculo insalvable, claro, hasta que el ferrocarril tendió un puente y así otros ríos también que fue sobrepasando. Entonces ahí el Uruguay estuvo realmente conectado. Eso es bien interesante. Hablabas del conocimiento para su construcción, ¿no? Los materiales, cómo hacer. Imagino que debe haber cerebritos que habrán quedado en la historia justamente por su conocimiento y que fueron grandes impulsores de esto. ¿Quiénes estuvieron detrás de la creación o la llegada del ferrocarril acá? Bueno, el ferrocarril es un invento británico, ¿verdad? Claro, un invento de la Revolución Industrial. Y bueno, cuando llegó acá, digamos, era también un poco... Hay proyectos que estaban desde que terminamos la Guerra Grande, o sea, en 1850, ahí ya estaban los primeros proyectos, pero bueno, nos costó en el Parlamento terminar de aprobar aquellos proyectos que parecían muy aventurados, ¿no? Es decir, con mucho riesgo. Hay que recordar que en aquel momento las inversiones que daban su fruto, su rentabilidad, eran las inversiones pecuarias, ¿verdad? La venta de ganado, eso era una inversión segura. Entonces, bueno, en realidad el primer proyecto que es aprobado y que fructifica justamente en el Ferrocarril Central estuvo a cargo de un grupo de comerciantes acaudalados de aquel entonces que pusieron su esfuerzo, parte de su patrimonio en esta nueva empresa y así comenzó a circular el ferrocarril. Eran muchos criollos, pero también habían muchos extranjeros que apostaron
a esta nueva tecnología que ya la estábamos viendo en nuestros vecinos, ¿verdad? Claro. Ya Argentina la tenía desde 1857, Brasil la tenía desde 1854 y bueno, y con esa empresa de capitales nacionales, que hay mucha gente conocida como el Jackson, Tompkinson, ahí estaban, esos fueron esos primeros inversores que se animaron a llevar el ferrocarril a que fuera una realidad también en el Uruguay. Bien, me decía siglo XIX, progreso, ¿no? Progreso. Esto, la posibilidad de conectar el país, la mirada sobre el turismo, la potencialidad, me imagino también para lo que era la industria ganadera y demás. ¿Qué pasó en el siglo XX? Bueno, en el siglo XX tuvimos ya desde inicios del siglo XX la competencia con el automotor, ¿verdad? Ya en 1900 ya se reporta el primer vehículo a motor en Montevideo. Bueno, los gobiernos de aquella época también tuvieron una política hostil, digamos, a lo que era el capital británico, porque no olvidemos que en aquel momento todas las empresas de ferrocarril estaban gestionadas por sociedades británicas, ¿verdad? Entonces, desde el gobierno, digamos, se quería hacer competencia y se quería nacionalizar los servicios públicos. Entonces, bueno, una de las políticas fue construir las carreteras por donde iban los automotores en forma paralela a las vías férreas. Y eso fue una competencia muy fuerte que tuvo el ferrocarril, o sea, iba el ferrocarril por esta vía y paralelamente al lado iba el automotor, el camión, el ómnibus. Entonces, bueno, hubo una lucha de tarifas, también las guerras mundiales también le hicieron bastante daño, por todo lo que es la renovación del material rodante, Sí, la renovación de las vías. del transporte. Claro, pero igualmente, a ver, Uruguay no fue una excepción. En todos los países pasó algo similar. Claro. Es decir, que el automotor fue ganando terreno frente al modo ferroviario. Entonces, bueno, ahí empezó un largo periodo de declive que nos lleva hasta nuestros días, donde en el siglo XXI tenemos esta nueva oportunidad en Uruguay de recuperar el modo ferroviario, con lo que es toda la recuperación de las vías del ferrocarril central, que va desde Montevideo hasta Paso de los Toros, ¿sí? Yo lo decía, las locomotoras más modernas de Latinoamérica, y donde, bueno, el tipo de tracción también tiene que ver justamente ahora con lo que todos estamos preocupados, y obviamente que Uruguay tampoco es la excepción, de, bueno, cuidar nuestro medio ambiente, ¿sí? Pero a uno le da la sensación, ¿no? Está bárbaro este medio de transporte para la materia prima y demás, pero a uno le da la sensación que no hay una utilización para el transporte de pasajeros. Y cuando uno entiende qué rol juega es cuando uno lo puede utilizar, ¿no? Como que está un poco lejano a la gente, me da la sensación. Salvo que trabajes de eso, que la vía te pase cerca de tu casa, pero hay como una sensación de que el tren no es algo cotidiano para los uruguayos. Bueno, venimos de muchas décadas de deterioro, ¿verdad?, de las vías férreas, por lo cual, digamos, era muy difícil, digamos, que las formaciones pudieran desplazarse en algunos tramos de las vías en Uruguay. Por eso ha habido, y eso es este siglo, grandes procesos financiados por préstamos internacionales y demás, por los cuales se ha recuperado las vías. Entonces, otra vez, el ferrocarril o sea, domina en lo que es el transporte de carga, de grandes cargas, o sea, cargas pesadas y grandes distancias. Digamos. Eso es lo que hace que sea más competitivo que el transporte automotor. Claro. De todas maneras, una vez que tengamos las vías rehabilitadas, perfectamente se pueden restaurar servicios de pasajeros si está la demanda correspondiente. Claro, ¿no? porque sin ir más lejos uno mira a la Argentina y sí lo tienen. Claro. Sí, Aquí sí. no, pero también paralelamente el transporte público viene también un decaimiento, cada vez son menos la venta de boletos, el transporte, ¿no?, privado, el auto particular, la gente tiene cada vez más posibilidad de acceder a ello, y bueno, el transporte público viene también un decaimiento. Sí, yo creo que de repente, a ver, yo estoy desde la academia, entonces lo que quiero hacer es una contribución a poner en valor el ferrocarril y lo importante que fue para el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, pienso que también debería haber un diálogo
digamos, entre todos los actores, ¿no?, que representan los medios de transporte, como para ver de qué manera se pueden complementar el modo de transporte automotor, el modo de transporte ferroviario, que es una discusión que hubo allá por la década del 50 del siglo XX, cuando se nacionalizaron los servicios del ferrocarril, pero bueno, luego no prosperó, eso se iba a establecer en leyes y demás, y bueno, y luego el ferrocarril fue perdiendo porción de mercado, claro, digamos, frente al automotor, y ese proceso lo único que pasó con el tiempo es que se siguió profundizando. Pero Marianela, sería bueno renovar ese diálogo. bien, sí, estaría bueno, realmente. Creo que es una discusión que el Uruguay se debe, Creo pero que sí. me parece que ya este trabajo abre una puerta a esa charla, porque es un viaje al pasado, pero también tiene una perspectiva futuro para poder construir en ese sentido. Además, como les decía, está precioso encuadernado, precioso presentada la investigación, con archivos de todo tipo, y además es interactivo, capaz que podemos mostrarle a la gente. Ah, sí, claro. Hicimos una prueba, porque hoy está bueno también que uno pueda tener otros estímulos cuando se encuentra estos trabajos, que es un trabajo, como decíamos, de Marianela, un trabajo académico, pero que también puede ser lo que hoy se llama libro objeto, ¿no? Esos Total. libros que tenés arriba de la mesa de casa para que vaya a la visita y lo pueda observar, porque tiene imágenes preciosas, fotografías preciosas y además esta posibilidad de hacerlo interactivo. Claro, este libro incorpora realidad aumentada. Entonces, a lo largo del libro, a ver si se puede tomar ahí. Ahí se está viendo perfecto en pantalla. Hay muchos marcadores que lo que nos dan es una información en otro plano, ¿verdad? Videos, reels de fotos. Esos son videos de la época. Sí, perdón que muevo acá. No, está bárbaro. ¿Y cómo hace la gente tiene que bajarse una aplicación? No, para nada. Lo único que tienen que hacer... Escanear el código. Bien, perdón. Aquí, en las solapas, tienen justamente, este es el iconito que tienen que ubicar acá o en el sitio web, que es lo que les permite, ahí está, que es lo que les permite transformar el celular en una cámara. Entonces, simplemente lo digito de ahí, o bien el código, que está ahí también, el código QR, para acceder a la página. O sea, tienen que digitar caminodehierro.uy. Perfecto. Y encima encontrar ese icono amarillito, y entonces cada vez que se encuentran con un símbolo, como el que veíamos recién, lo pueden escanear. como ¿sí? Como este también, entonces ahí hay videos, hay reels, hay mapas, documentos antiguos, porque bueno, quisimos hacer esta experiencia más inmersiva. Una maravilla. Y también para las nuevas generaciones, para que conozcan la historia del ferrocarril en Uruguay, conozcan lo importante que fue para el desarrollo de nuestro país, y que también puedan sentirse más cómodos utilizando el celular, a lo que están muy acostumbrados, y poder justamente acceder a material complementario. Una maravilla, realmente, Marianela, te felicito por esta investigación que te tardó tanto tiempo, que está tan bien presentada, tan bien pensada para eso que decías de llegar a las nuevas generaciones, que une literalmente el pasado con el presente de esta forma tan maravillosa. ¿Dónde adquirimos? ¿Dónde lo podemos conseguir o comprar? Claro, bueno, el libro ya está disponible en Cultural Alfabeta, en todas las librerías del país. También pueden entrar a mi página de Instagram, que es @nela_seijas. Bien. Y después en el sitio del libro, que es caminodehierro.uy. Ahí toda la información. Ahí está toda la información, seguramente. Marianela, te felicito realmente. Muchísimas gracias. Un placer, muy buen trabajo. Un gusto estar acá. Excelente, muchas Gracias. gracias.